El sistema urogenital es un complejo de órganos relacionados con funciones muy diversas, tales como la eliminación del material de desecho metabólico y la reproducción de la especie. Este sistema, por tanto, incluye los órganos urinarios y genitales. En esta imagen podemos apreciar una visión dorsal de un embrión durante la tercera semana. Si realizamos un corte transversal, se logra observar tres tipos de mesodermos: el mesodermo lateral, el intermedio y el paraxial. El sistema urogenital procede del mesénquima intermedio y durante el plegado del embrión en un plano horizontal, este mesodermo es desplazado en dirección ventral y pierde su conexión con los somitas. A cada lado de la aorta dorsal se forma una elevación longitudinal del mesodermo llamada cresta urogenital. La parte de la cresta urogenital que da lugar al aparato urinario es el cordón nefrógeno. Desarrollo del sistema urinario. Comienza a desarrollarse antes que el sistema genital y está formado por los riñones, que excretan la orina, los uréteres, que transporta la orina desde los riñones a la vejiga urinaria, la vejiga urinaria, que almacena la orina de forma temporal, y la uretra, que lleva la orina desde la vejiga al exterior del cuerpo. Desarrollo de los riñones y uréteres. En los embriones humanos aparecen tres sistemas renales. A nivel cervical, los pronefros, que son sistemas rudimentarios y sus estructuras carecen de función. A nivel torácico y lumbar están los mesonefros, que están bien desarrollados y funcionan durante poco tiempo. Y el tercer sistema se ubica a nivel pélvico y son los metanefros, que se convierten en los riñones definitivos. A comienzo de la cuarta semana, el pronefros está representado por entre 7 y 10 grupos celulares compactos. Estos grupos forman unidades excretoras vestigiales llamadas nefrotomas, que retroceden antes de que se formen otros más caudales. Hacia finales de la cuarta semana, todos los indicios del sistema pronéfrico han desaparecido. Durante la regresión del sistema pronéfrico aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefros, los cuales se alargan y flexionan un asa en forma de S y crean una red de capilares que formará un glomérulo en su extremidad medial. Alrededor del glomérulo, los túbulos forman la cápsula de Bowman y juntas estas estructuras constituyen un corpúsculo renal. Lateralmente, el túbulo se introduce en el conducto colector longitudinal conocido como conducto mesonéfrico. Los metanefros, o primordios de los riñones permanentes, comienzan a formarse al principio de la quinta semana y empiezan a funcionar aproximadamente 4 semanas después. Los riñones permanentes tienen dos orígenes: el esbozo ureteral y el blastema metanefrógeno. El divertículo metanéfrico es una excrescencia del conducto mesonéfrico cerca de su entrada en la cloaca, y el blastema metanefrógeno deriva de la parte caudal del cordón nefrógeno. Al aumentar su longitud, el divertículo metanéfrico penetra en el blastema metanefrógeno. El pedículo del divertículo metanéfrico se convierte en el uréter, y la porción craneal del divertículo sufre varios procesos de ramificación, dando lugar a las ramas que se diferencian en los túbulos colectores del metanefros. Las 4 primeras generaciones de túbulos aumentan de tamaño y confluyen para formar los cálices mayores, y las 4 generaciones siguientes se fusionan para formar los cálices menores. El extremo de cada túbulo colector arqueado induce a los agregados de células mesenquimatosas en el blastema metanefrógeno a formar vesículas metanéfricas pequeñas. Estas vesículas se alargan y se convierten en túbulos metanéfricos. Los extremos proximales de estos túbulos son imaginados por los glomérulos. Los túbulos se diferencian en túbulos contorneados proximal y distal, y el asa de la nefrona, junto con el glomérulo y su cápsula, forman una nefrona. La nefrona es la unidad básica estructural y funcional del riñón. Se forman hasta el nacimiento aproximadamente 1 millón en cada riñón. En el momento del nacimiento, los riñones tienen aspecto lobulado, pero la lobulación desaparece durante la infancia, como resultado del posterior crecimiento de las nefronas, aunque éstas no aumentan en número. Con respecto a la posición del riñón, en una etapa inicial, los riñones están situados en la región pélvica y más tarde se desplazan hacia una posición más craneal en el abdomen.
Este ascenso del riñón es ocasionado por la disminución de la curvatura del cuerpo, así como por el crecimiento de este en las regiones lumbar y sacra. Desarrollo de la vejiga y la uretra. De la cuarta a la séptima semana de desarrollo, la cloaca se divide anteriormente en el seno urogenital y posteriormente el conducto anorrectal. El tabique urorectal es una capa de mesodermo que se sitúa entre estos dos y en su extremo formará el cuerpo perineal. En el seno urogenital se pueden distinguir tres porciones. Una porción vesical craneal que forma la mayor parte de la vejiga y está en continuidad con el alantoides. Una porción pélvica media que se convierte en la uretra en el cuello vesical, la uretra prostática en el hombre y la uretra en la mujer, y una porción fálica caudal que crece hacia el tubérculo genital. La vejiga procede principalmente de la porción vesical del seno urogenital, pero la porción del trígono deriva de los extremos caudales de los conductos mesonéfricos. Al principio la vejiga mantiene la continuidad con la alantoides, pero pronto este se contrae y se convierte en un cordón fibroso grueso, el uraco. En el adulto, el uraco está representado por el ligamento umbilical medio. Como resultado del ascenso de los riñones, los orificios de los uréteres se desplazan más aún en sentido craneal y los orificios de los conductos mesonéfricos se acercan entre sí para penetrar en la uretra prostática, y en el varón formarán los conductos eyaculadores. En cambio, en la mujer, los extremos distales de los conductos mesonéfricos se degeneran. El epitelio de la mayor parte de la uretra masculina y de toda la uretra femenina deriva del endodermo del seno urogenital. Hacia el final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática comienza a proliferar y surgen varias evaginaciones que se introducen en el mesénquima circundante. En el varón, estos brotes originarán a la glándula prostática, y en la mujer, la porción craneal de la uretra da origen a las glándulas uretrales y parauretrales. Como ejemplo de anomalías congénitas del sistema renal tenemos la agenesia renal, la duplicación del uréter, el riñón pélvico, ectopía cruzada y riñón de herradura. Sistema genital. La diferenciación sexual es un proceso complejo en el que intervienen muchos genes, incluidos algunos que son autosómicos. La clave para el dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que contiene el gen que determina la formación de testículos llamado gen SRY, ubicado en su brazo corto. Aunque el sexo del embrión viene determinado genéticamente en el momento de la fecundación, las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas hasta la séptima semana de desarrollo. Las células germinales primigenias se originan en el epiblasto y migran a través de la línea primitiva, y hacia la tercera semana residen entre células endodérmicas en la pared del saco vitelino cerca del alantoides. Durante la cuarta semana migran mediante movimiento ameboideo a lo largo del mesenterio dorsal del intestino posterior. Llegan a las gónadas primitivas a comienzos de la quinta semana e invaden las crestas genitales en la sexta. Si no consiguen llegar a las crestas genitales en la sexta semana, las gónadas no se desarrollan. Poco antes de la llegada de células primigenias y durante la misma, el epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales se introducen en el mesénquima subyacente. Aquí se forman un número de cuerdas conformadas irregularmente, llamadas cordones sexuales primitivos. Estos cordones conectan con el epitelio superficial y es imposible diferenciar entre la gónada masculina y la femenina. En consecuencia, la gónada se conoce como gónada indiferenciada. Bajo la influencia del gen SRY del cromosoma Y, los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y se introducen profundamente en la médula para formar el testículo o cordones medulares. En dirección al hilio de la glándula, los cordones se dividen en una red de líneas celulares diminutas que más tarde originan los túbulos de la red testicular. Durante el posterior desarrollo, una densa capa de tejido conjuntivo fibroso, llamada túnica albúgina, separa los cordones testiculares del epitelio superficial. En el cuarto mes, los cordones testiculares adquieren forma de herradura y sus extremidades son continuas con la red testicular. Los cordones testiculares se componen ahora de células germinales primitivas y de células sustentaculares o células de Sartori, derivadas del epitelio superficial de la glándula. Las células intersticiales de Leydig se encuentran entre los cordones testiculares
y empiezan a desarrollarse poco después de haber iniciado la diferenciación de estos cordones. Hacia la 8ª semana de gestación, las células de Leydig comienzan a producir testosterona y el testículo tiene capacidad para influir en la diferenciación sexual de los conductos genitales y los genitales externos. En el embrión femenino, los cordones sexuales primitivos se disocian en grupos de células irregulares. Estos grupos ocupan la parte medular del ovario y más tarde desaparecen, siendo sustituidos por una estroma vascular que forma la médula ovárica. El epitelio superficial de la gónada femenina sigue proliferando y en la 7ª semana origina una segunda generación de cordones llamados cordones corticales. Durante el 3er mes, estos cordones se dividen en grupos aislados de células. Las células de estos grupos siguen proliferando y empiezan a rodear cada ovogonio con una capa de células epiteliales llamadas células foliculares. Conjuntamente, el ovogonio y las células foliculares constituyen un folículo primario. Con respecto a los conductos genitales, en la etapa indiferenciada, inicialmente tanto el embrión masculino como el femenino tienen 2 pares de conductos genitales: los conductos mesonéfricos de Wolf y los conductos paramesonéfricos de Müller. Cranealmente, el conducto paramesonéfrico se abre a la cavidad abdominal mediante una estructura de tipo embudo, y caudalmente primero se desplaza en dirección lateral respecto del conducto mesonéfrico y a continuación lo atraviesa ventralmente para crecer en dirección caudomedial. En la línea media, desde el lado opuesto, establece un contacto íntimo con el conducto paramesonéfrico. En un inicio, los 2 conductos se hallan separados por un tabique, pero más tarde se fusionan para formar la cavidad uterina. La punta caudal de los conductos combinados se proyecta hacia la pared posterior del seno urogenital, donde se forma una pequeña protuberancia, el tubérculo paramesonéfrico o de Müller. En los embriones masculinos, a medida que el mesonéfro involuciona, los túbulos epigenitales establecen contacto con cordones de la red testicular y al final forman los conductillos deferentes del testículo. Los túbulos paragenitales no se unen a los cordones de la red testicular y en conjunto sus vestigios se conocen como el paradídimo. Con excepción del apéndice del epidídimo, los conductos mesonéfricos persisten y forman los principales conductos genitales. Y justo por debajo de la entrada de los conductillos deferentes, los conductos mesonéfricos se alargan y se vuelven muy contorneados, formando el epidídimo. Desde la cola del epidídimo hasta la parte incipiente de la vesícula seminal, los conductos mesonéfricos adquieren una gruesa cubierta muscular y forman el conducto deferente. La región de los conductos más allá de las vesículas seminales constituye el conducto eyaculador. En los embriones femeninos, los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos genitales. En un inicio pueden identificarse 3 partes en cada conducto: una parte vertical craneal que se abre en la cavidad abdominal, una parte horizontal que atraviesa el conducto mesonéfrico y una parte vertical caudal que se fusiona con su homólogo del lado opuesto. Con el descenso del ovario, las primeras 2 partes se convierten en la trompa uterina o trompa de falopio y las partes caudales se fusionan para formar la cavidad uterina. Una vez que los conductos se han fusionado en la línea media, se establece un amplio pliegue pélvico transverso. Este pliegue constituye el ligamento ancho del útero. El útero y los ligamentos anchos dividen la cavidad pélvica en la bolsa recto-uterina y la bolsa útero-vesical. Poco después de que la punta sólida de los conductos paramesonéfricos alcancen el seno urogenital, se forman 2 evaginaciones sólidas a partir de la parte pélvica del seno. Estas evaginaciones son los bulbos seno-vaginales, que proliferan y forman una sólida placa vaginal. Esta proliferación prosigue en el extremo craneal de la placa, lo que aumenta la distancia entre el útero y el seno urogenital, y hacia el 5º mes, la excrescencia vaginal se halla canalizada por completo. Los fondos de saco vaginales son de origen paramesonéfrico. Por lo tanto, la vagina tiene un doble origen: la parte superior que procede de la cavidad uterina y la parte inferior derivada del seno urogenital. La luz de la vagina permanece separada del seno urogenital por una fina placa de tejido llamada himen. Con respecto a los genitales externos, en su etapa indiferenciada durante la 3ª semana del desarrollo, las células del mesénquima, que se originan en la región de la línea primitiva, migran alrededor de la membrana cloacal para formar los pliegues cloacales.
En posición craneal a la membrana cloacal, los pliegues se unen para formar el tubérculo genital y caudalmente los pliegues se subdividen en pliegues uretrales en la posición anterior y en pliegues anales en la posición posterior. Mientras otro par de elevaciones, llamadas protuberancias genitales, se hacen más visibles a cada lado de los pliegues uretrales. Más tarde, estas protuberancias forman las protuberancias escrotales en el sexo masculino y los labios mayores en el sexo femenino. En los embriones masculinos, el desarrollo de los genitales externos depende de andrógenos secretados por los testículos fetales y se caracteriza por un rápido alargamiento del tubérculo genital, que a partir de entonces se denomina falo. Durante este alargamiento, el falo tira de los pliegues uretrales hacia adelante, de modo que estos forman las paredes laterales del surco uretral, y el revestimiento epitelial del surco forma la placa uretral. Al final del tercer mes, los dos pliegues uretrales se cierran sobre la placa uretral, de manera que forman la uretra peniana. La parte más distal de la uretra se forma durante el cuarto mes, cuando las células ectodérmicas de la punta del glande se introducen hacia el interior y forman un reducido cordón epitelial. Más tarde, este cordón adquiere una luz, formándose de este modo el meato uretral externo. Las protuberancias genitales, conocidas como protuberancias escrotales, se originan en la región inguinal y las dos van a estar separadas por el tabique escrotal. En el embrión femenino, los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos. El tubérculo genital se alarga solo ligeramente y forma el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan, sino que se convierten en los labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan y forman los labios mayores. El surco urogenital es abierto y forma el vestíbulo. Descenso de los testículos. Hacia el final del segundo mes, el mesenterio urogenital une el testículo y el mesonefros a la pared abdominal posterior. Con la degeneración del mesonefros, la unión actúa de mesenterio para la gónada. Caudalmente pasa a ser ligamentosa y se conoce como ligamento genital caudal. Extendiéndose también desde el polo caudal del testículo, se observa una condensación mesenquimatosa rica en matrices extracelulares, llamada gobernáculo. Antes del descenso de los testículos, esta banda de mesénquima termina en la región inguinal. Más tarde, a medida que el testículo empieza a descender hacia el anillo inguinal, se forma una parte extraabdominal del gobernáculo y crece desde la región inguinal hacia las protuberancias escrotales. Cuando el testículo pasa a través del conducto inguinal, esta parte extraabdominal entra en contacto con el escroto. No está del todo claro qué factores controlan el descenso del testículo. Normalmente, los testículos alcanzan la región inguinal aproximadamente a las 12 semanas de gestación, migran a través del conducto inguinal a las 28 semanas y alcanzan el escroto hacia las 33 semanas. El descenso de las gónadas femeninas es considerablemente menor y al final los ovarios se establecen justo por debajo del borde de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal forma el ligamento suspensorio del ovario, mientras que el ligamento genital caudal forma el ligamento del ovario propiamente dicho y el ligamento redondo del útero. Para finalizar, algunas anomalías del sistema genital masculino son la criptorquidia y la hipospadía. En el sistema genital femenino se pueden encontrar con un útero unicornis con una sola vagina, un útero bicornis con vagina doble, un útero bicornis con un solo cuello, un útero semitabicado, un útero tabicado y un útero arqueado, entre otros.